Buenas tardes a todos los jóvenes y las jóvenes que nos acompañan desde redes sociales. Ah, Muchísimas gracias por acompañarnos a este webinar que lleva por nombre Experiencias de jóvenes para jóvenes sobre el combate a la corrupción. Nosotros, desde Tierra Colectiva, les queremos dar las gracias por acompañarnos, por darse el tiempo, por brindarnos su tiempo a nosotros, y poder conversar sobre cómo los jóvenes están incidiendo en el combate a la corrupción desde una visión joven hacia los jóvenes, ¿no? Creo que eso es como lo buscamos, ¿no? De entrada, me gustaría nada más comentarles así súper rápido quiénes somos, Tierra Colectiva, qué hace, qué estamos haciendo. Bueno, somos una asociación civil que estamos en el estado de Baja California. Estamos entre la ciudad de Tijuana y Rosarito. Y bueno, lo que buscamos entre nosotros como asociación civil es fortalecer y formar capacidades en los y las ciudadanas en temas de combate, ya sea a la corrupción, en temas de transparencia, en temas de derechos humanos, en temas de igualdad de género y en temas de medio ambiente. Entonces, más o menos, eso es lo que hacemos aquí en Tierra Colectiva, y la intención de esto, pues bueno, es brindarles a ustedes jóvenes un espacio donde puedan ver cómo pueden incidir, si es que ustedes así lo deciden, en el tema del combate a la corrupción. Sin más por el momento, lo que me gustaría hacer es presentar a nuestros y a nuestras invitadas. Ellas y ellos son especialistas en el tema de corrupción, son jóvenes especialistas en el tema, y para ello me voy a dar la oportunidad de presentarlos. Primero voy a presentar a Fernanda González. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada. Ha participado en movimientos juveniles de participación ciudadana y reconocimiento de derechos humanos. Actualmente es maestra en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte. Ella es investigadora académica en temas de corrupción. Bienvenida, Fernanda, y muchas gracias por aceptar la invitación. Por otra parte, me gustaría presentar a Yair Hernández. Yair Hernández es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California también. Es maestro en Administración Pública y doctorante en Desarrollo Global por la misma universidad. Él es catedrático universitario, es especialista en juventudes y es integrante de la Asociación Civil Vigilancia Ciudadana. Es una asociación civil también radicada aquí en Tijuana. Y también, pues bueno, Yair se dedica a todos los temas que tienen que ver tanto con corrupción, con transparencia y con juventudes. Muchísimas gracias, Yair, por aceptar esta invitación. Y por último, y no menos importante en este momento, mi compañera Yede Cupul. Yede es licenciada y maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Ella es investigadora y catedrática también. Ha participado en la coordinación de proyectos en temas de participación ciudadana y fortalecimiento de sociedad civil. Ha colaborado en proyectos con agencias internacionales como PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y con la agencia estadounidense USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación. Ella es integrante de Ciudadanos por la Transparencia, que tiene base en Quintana Roo, está ubicada en Cancún. Yede, muchísimas gracias por acompañarnos y por brindarnos tu tiempo, ¿no? Ellos son nuestros jóvenes especialistas en el tema de corrupción. Para nosotros como Tierra Colectiva es muy importante contar con estas redes. Todos ellos en algún momento han sido colaboradores en común junto con esta asociación. Entonces para nosotros es un gusto, además de platicar con ellos, una plática entre amigos, ¿no? De cómo los jóvenes están
combatiendo la corrupción. La dinámica va a ser muy sencilla, muy simple. Va a constar de 2 rondas de preguntas. Cada ronda, los participantes los especialistas van a contestar su pregunta con un desarrollo de entre 6-7 minutos de la idea. En esta parte me va a tocar moderar ese tiempo. Yo les comentaré más o menos cómo van en su tiempo, y ustedes desde su experiencia personal y desde su experiencia laboral, pues la intención es que nos brinden esas experiencias y esos consejos para los y las jóvenes que nos están viendo en línea, ¿no? Entonces, en el orden en que me van a contestar la primera pregunta, me gustaría que iniciara Yede, en segundo lugar Fernanda, y en tercer lugar Yair. Les voy a hacer la primera pregunta para que ustedes puedan compartir sus experiencias con las y con los jóvenes, ¿no? Y la primera pregunta, muy sencilla, desde su experiencia personal: ¿cómo pueden incidir los jóvenes en el combate a la corrupción? ¿Nos podrían platicar en qué proyectos participan o han participado ustedes en el tema de la lucha anticorrupción? Y le dejo la palabra a mi compañera. Adelante. Gracias, Cristian. Saludo a todos y a todas los jóvenes o las juventudes que hoy nos acompañan. Para nosotras, desde Ciudadanos y Ciudadanas por la Transparencia, el trabajo con jóvenes es de jóvenes para jóvenes. Es un tema que ha sido importante desde la creación de la organización civil. De hecho, tenemos como varias actividades anuales, ¿no? Para tratar de invitar a las juventudes a que se involucren. Y ahí lo ligo un poco con la pregunta que nos haces, ¿no? Hablar de corrupción es hablar de, ¿no? O sea, es un tema muy, 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 muy amplio e inclusive poco visibilizado, ¿no? Creemos que a veces solo combatir la corrupción es una manera de incidir o de involucrarnos en el tema, pero desde la organización, ¿no? Vemos la manera de participar en el combate a la corrupción desde 3 grandes enfoques, ¿no? Desde el tema preventivo, ¿no? Que ahí todavía se hace mucho más amplio el trabajo, ¿no? Desde el tema de atención, ¿no? Y desde el tema de monitoreo, ¿no? Esos serían como los 3 enfoques. Y tenemos como un 1, 2, 3 de cómo participar. Hay una frase que nos gusta mucho que es: participa en lo que tú quieras, pero participa, ¿no? Es identificar primero cuál es el tema o la temática que te mueve, ¿no? Desde joven en la universidad o en media superior, siempre hay algo que está en tu cabeza de manera constante y que dices, no me gusta que eso suceda. Puede ser inclusive desde cómo se toman las decisiones en tu espacio escolar, en tu espacio comunitario o en tu espacio de tu grupo de amigos, ¿no? Y es muy importante hacer clic con esa idea, ¿no? Es decir, una causa se convierte en causa a partir de que toca con algo de tu historia de vida o algo que ves en tu mundo cotidiano y es importante, ¿no? Lamentablemente lo disasociamos, ¿no? Con un tema social, con un tema político, pero al final es un tema personal, ¿no? Es un tema que como individuo o individua tienes que conectar con esa causa. Entonces, pueden ser desde temas ambientales, temas de género, temas educativos. La corrupción es un tema transversal a todos ellos. Es decir, no solo por trabajar temas ambientales, no puedes trabajar en temas de anticorrupción. Entonces, para nosotras, el cómo te puedes involucrar es identifica la temática que más te mueva y después hay ciertas claves que podemos ir observando, ¿no? En temas de anticorrupción es qué derechos se están violando. Para nosotras también es un tema que se liga directamente con el tema de anticorrupción. Y en ABC es infórmate, ¿no? Organízate y participa. Es como el 1, 2, 3. En automático estarás de alguna manera incidiendo en la anticorrupción. De hecho, nuestro eslogan de la organización es que uno de los antídotos más importantes de la corrupción o contra la corrupción es la comunidad. Si se tiene una comunidad fuerte que esté de manera
constante vigilando los procesos de toma de decisiones de presupuestos, es mucho más sencillo prevenir cualquier acto de corrupción. Entonces, me quedaría ahorita con esta primera idea, es identifica la temática, compártela con otros compañeros o compañeros de espacios escolares o espacios comunitarios y identifiquen qué es lo que no está haciendo, que ese derecho sea garantizado por parte. Y ahí seguramente vas a encontrar algo de corrupción con lo cual podrías incidir, ¿no? Me quedaría con esta primera idea. Tú me vas diciendo en tiempos, porque yo puedo hablar mucho, pero quiero ser como muy respetuosa en esta parte. Perfecto, de hecho, perfecto, y, o sea, está excelente ahorita en los tiempos. Por lo que comentas, es como darle este proceso como para dar su inicio y no perderse, ¿no? Nos das a nosotros ya las y los jóvenes como los primeros pasos que tendríamos que hacer para interesarnos en el tema. Vamos a escuchar en este momento a Fernanda. Ella nos va a compartir cuál sería su visión desde la academia, como desde su experiencia personal, ve ella que puedan incidir los jóvenes en el combate a la corrupción. Y en este momento, Fer, lo que te pediríamos es en qué proyectos has participado, en qué proyecto participas desde tu posición, desde la academia, desde los grupos juveniles en los que estás integrada. ¿Cuál es tu experiencia? Y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Fer, si nos puedes encender este micrófono, creo que lo tienes ahí, lo tienes apagado el micrófono. ¿Sí? ¿Sí nos escuchas, Fer? Digo, no. ¿Va? Ok, perfecto. Creo que nada más ahí es ver Ahí está, perfecto, Fer. Ya se activó. Ya se activó. Ahora sí que te dejo. Sí, sí te escuchamos. Bueno, muy bien. Primeramente, a la cuestión de en qué proyectos he participado, en qué estoy participando. Sabemos que el tema de la corrupción es un tema súper, digamos, actual y que se está manejando desde diferentes perspectivas. El proyecto principal en el que yo me estoy desenvolviendo actualmente, que continúa siendo hasta el momento, es la investigación por parte del Colegio de la Frontera Norte, de la maestría que acabo de concluir, pero digamos el proceso de investigación continúa por ahí, y es un proyecto de investigación que es parte de la tesis que titulo ¿por qué se tolera la corrupción en Latinoamérica? ¿No? Entonces son temas de corrupción, pero más que nada de conocer sus determinantes desde las perspectivas del comportamiento humano, sociológico, económico, racional, etcétera. Me encuentro trabajando actualmente de manera más central, pero pues también he trabajado de cerca con grupos de jóvenes, precisamente, de participación ciudadana en Ensenada. He seguido de cerca algunos proyectos de jóvenes bastante proactivos en el Estado, bueno, de combate a la corrupción, etcétera. Pero como mencioné, pues el proyecto de investigación es en lo que mayormente me estoy centrando en este momento. Y bueno, en el combate a la corrupción, ¿no? Yo creo que, bueno, más bien todos sabemos que este es un problema estructural y sistemático, por lo que es difícil de combatir. Entonces, la solución es necesariamente multiactoral, no hay otra forma, y ahí es donde inciden los jóvenes de manera directa. Los problemas de esta índole, pues, llámense fascismo, desigualdad, las luchas feministas, todos los problemas complejos son sistemáticos, son estructurales, y en su intento de luchar contra ellos se suelen incorporar los famosos triángulos virtuosos, ¿no?
en donde se retoman las nuevas formas de planeación, planificación gubernamental, que busca la incorporación de nuevos tipos de gobernanza. De esta manera, el triángulo virtuoso, pues eso, justamente la participación y la incorporación de diferentes voces y de todas las perspectivas para que luchen de manera conjunta. En este caso, se busca la incorporación de sociedad civil, academia y el Estado. Entonces, primeramente, pues la academia, ¿no? Retoma las problemáticas que están teniendo relevancia en algún sector de la sociedad y de esta manera, pues, abonan a la creación de conocimiento científico. Y desde la investigación, a veces puede resultar decepcionante el poco efecto que muchas veces los estudios y los análisis tienen en la vida pública, ¿no? Al momento de atacar un problema. Por eso es realmente importante que las tres aristas de este triángulo virtuoso pues logren una sincronía. Y solo así los esfuerzos pueden ser aprovechados de manera virtuosa. Entonces, por un lado está la academia produciendo conocimiento científico, también está la sociedad civil, que se conforma por esos conglomerados que se encuentran haciendo ruido, ¿no? Esa voz palpable y pública del movimiento, aquellos que marchan, que hacen protestas, pero también esas personas que vigilan, que participan en la creación de políticas públicas y también muy importante, que fungen como puente para dar a conocer al público en general la información y el conocimiento en el tema que se trata. Esa información, ese conocimiento científico, poderlo distribuir a la población en general y por lo tanto poder lograr un cometido. Y finalmente es necesario que en el Estado, como ente garante, pues existan estas figuras y pues estos políticos, estos funcionarios que estén dispuestos a escuchar la voz de los movimientos de la sociedad civil, pero también que retomen el conocimiento científico que se produce en la academia. Si no, termina siendo conocimiento y recursos y tiempo desaprovechado. Entonces sí, es necesario que existan las tres figuras proactivas en las tres aristas del triángulo para que se produzcan resultados positivos. Y los jóvenes pueden y deben formar parte de todas ellas. Fer, no sé si me escuchas. ¿Sí me escuchas, Fer? Sí, te escucho. Sí, perfecto. En lo que comentas, creo que es como súper importante esta parte en el que le llamas el triángulo virtuoso entre sociedad civil, Estado y la academia. En esa parte creo que coincidimos los que estamos aquí, que es importante la participación de estas tres aristas. ¿Cuál sería como tu experiencia en el proceso de, como joven, entrar a la maestría? ¿Entraste tú por gusto propio hacia la academia? ¿Cuál es tu invitación a que los jóvenes vean ese como un camino para combatir la corrupción? Si nos los puedes describir así literal en un minutito, 2 minutitos, ¿cuál sería tu experiencia? ¿Qué les dices a los jóvenes para que ellos también vean que si quieren combatir la corrupción, también está esta parte como de la academia, que también es importante, como lo dices? En la academia es en donde a veces faltan más esfuerzos, porque muchos nos vamos por sociedad civil, o nos vamos al Estado, pero en la academia es el nicho más pequeño, ¿no? ¿Cómo le hacemos o cómo invitamos a los jóvenes a que vean que también es un camino? Si me lo puedes contestar en un minutito, 2, estaría excelente. Muchas gracias, Fer. Sí, claro, pues ciertamente es un espacio en el que pueden llegar a conjuntarse un menor número de personas por el simple hecho de que en nuestro país, en tanto más alto sea el nivel educativo, pues menos gente logra llegar, ¿no? Entonces continúa siendo un esfuerzo de todos, seguir luchando, al mismo tiempo que luchamos contra la corrupción en todos los ámbitos, estamos luchando también para una mayor equidad, una mayor igualdad en todas las oportunidades. Por lo tanto, más personas podrían llegar a ocupar estos sitios. Es decir, las perspectivas académicas son necesarias y creo que sí ha habido una importante cantidad de estudios en la última década. Quiero decir, es un tema, como dije, muy actual. Si vemos la investigación, hay un sinnúmero de investigación acerca de la corrupción, pero creo que sí hace falta que los jóvenes, digamos, si están en la educación ahorita superior, universitaria, se animen a dar un paso al mundo de la investigación. A veces, lamentablemente, las universidades, es mi caso y creo que es el de muchos, no ahondan en la parte de la investigación. Y entonces uno supone que no es importante y te vas por otra parte en el mundo laboral.
pero créanme cuando les comento que realmente encuentras muchos elementos, muchas herramientas para incidir en las problemáticas más importantes, obviamente como la corrupción. Algo importante, bueno, que me gustaría comentar de una vez, es que a veces existen modelos que han sido muy efectivos en otro país, un modelo contra la corrupción o algo, y entonces se implementa en México como copiado, y pues termina no funcionando. Entonces ahí es cuando los jóvenes y todas las personas que estén trabajando desde la academia pueden crear nuevo y mejor conocimiento de nuevas y mejores formas de combatir a la corrupción, más adaptadas al contexto que se vive, a tu ciudad, a tu estado, a las características específicas, porque nunca va a ser igual un modelo a otro, ¿no? Entonces, sí, que los jóvenes se animen, no es, o sea, tiene sus recompensas, el esfuerzo y lo que se tiene que invertir al entrar a una maestría, al entrar a un doctorado, lo vale porque te da herramientas para incidir en problemáticas sociales y también para la vida laboral en general, ¿no? Perfecto, perfecto, Fer. Muchísimas gracias por hacer este recordatorio y esa invitación a las y los jóvenes para que vean que también la parte de la academia es un camino muy interesante y muy necesario en nuestro país para también combatirse la corrupción desde esa arista, ¿no? De ese triángulo virtuoso que nos hablabas. Yair, tu turno, Yair, desde tus experiencias, desde tu formación, desde donde te encuentras ahora mismo, ¿qué le dices a los jóvenes? ¿Cuáles son tus experiencias? Y cómo los invitas a que ellos participen en esta parte del combate a la corrupción. Adelante, Yair. Sí, hola, pues muy interesante. Un saludo a quien nos sigue en redes sociales. Bueno, sin duda, ¿no? La corrupción es uno de los... es un asunto público que nos tiene que interesar, ¿no? A todas y a todos. Entonces, en este caminar nos hemos involucrado. Bueno, primero voy a hablar de la experiencia personal y luego de lo que andamos haciendo hoy día. Entonces, en un principio, el participar de los asuntos públicos, demandar, ¿no? El ejercicio de derechos, o sea, más bien, o sea, cuando los derechos humanos no se te están cumpliendo, pues hay que ejercerlos y hay que demandar que se cumplan, ¿no? Entonces, como dijo ya Yede, seguramente tiene que ver con un asunto de corrupción, ¿no? Relacionada con el nepotismo, relacionada con un tema del quien gestiona los asuntos públicos, ¿no? El funcionariado. Entonces, pero para ello existen herramientas como muy concretas, desde una solicitud de información, ¿no? Una denuncia, cuando entras a un portal ahorita en este avance tecnológico, los gobiernos están obligados a tener páginas web, ¿no? Entonces, además, están obligados a actualizar esas páginas, ¿no? Máximo 3 meses. Entonces, la participación puede ser en todos los espacios, en el virtual, en el físico, ¿no? Entonces, activando herramientas muy sencillas como solicitar información a través de la plataforma de transparencia, a través de alguna denuncia, porque pues no ves la información actualizada, o hasta asuntos de la vida diaria, ¿no? Te detuvo un patrullero, sobre todo pasa mucho con las juventudes, les detienen las patrullas, luego les quieren el mentado moche. Entonces, cuando pues si traes licencia, no te pasas un alto, ¿no? Luego te ven joven y viene mucho el juveneo, ¿no? Te quieren chamaquear, como se dice coloquialmente. Y en ese sentido, pues atrevernos a denunciar, ¿no? Ante la bueno, a nivel municipal está la sindicatura, ¿no? El síndico o la síndica procuradora, quien se encarga de esos asuntos, o sea, del orden interno, ¿no? Entonces los patrulleros, si les detienen, jóvenes escuchando, puedes irlos a denunciar, ¿no? Por ese moche que te pidieron y todo va en regla. O sea, cuestiones tan así son y con eso tú estás aportando al combate a la corrupción, ¿no? O sea, cosas que te pasan en el día a día,
o cosas como más de activar los mecanismos de participación, como una solicitud, como una denuncia, como juntarle firmas. Por ejemplo, me acuerdo que hace varios años participé junto a un grupo de amigos que traían esa iniciativa y amigas, que era la ley 3 de 3 a nivel nacional, y bueno, en Baja California la traía un grupo que todavía sigue, un grupo de jóvenes. Entonces, desde ir a ayudarles, ¿no? A juntar la firma para que este 3 de 3 fuera una realidad a nivel también local, son como mecanismos, pues a lo mejor no, bueno, es un mecanismo formal institucional, ¿no? Hay jóvenes que sí se identifican con estos mecanismos, pero hay jóvenes, la mayoría no, o sea, la mayoría jóvenes que participan en espacios alternos, en colectivas, ¿no? En grupos de skate, etc. O sea, decirles que también pueden participar, o sea, que también ahí están participando, pero que pueden también enfocar esos esfuerzos a demandar un mejor parque, ¿no? Un mejor parque para patinar, o un espacio para patinar, o una mejor calle, ¿no? Hace poco pagué las placas y pues resulta ser que ahí hay un recargo por mantener las vialidades, ¿no? Entonces, cuando tú vas manejando dices, oye, pues, o sea, ¿qué onda con estas vialidades, sabes? Entonces, podemos pedir información a quién se le da ese contrato para que el reencarpetado, o sea, son formas a veces muy sencillas hoy en día con el advenimiento y avance de la tecnología para activar tu participación ciudadana desde tu casa, ¿no? Por ejemplo, hace poco pedí, ¿no? Yo también me dedico un poco a la investigación en materia de violencia juvenil. Pedí las infracciones que cometen las personas jóvenes de 18 a 29 años, que son infracciones del orden municipal, o sea, faltas al bando de policía y gobierno, y pues me dicen no, o sea, me mandan una respuesta a la solicitud que tengo que ver con la fiscalía, y yo no, o sea, estoy hablando de la estancia municipal de infractores, y por supuesto, pues les metí recurso, ¿no? De inconformidad. Sin embargo, estos procesos son un poco engorrosos, que muchos jóvenes, ay, qué hueva, ¿no? O sea, me pongo en su papel, la verdad, a veces te da flojera, sin embargo, pues ahí estamos, ¿no? Seamos persistentes, pero no es la mayoría de las juventudes. Incluso en México existe una brecha tecnológica muy interesante, y seguramente nuestra entidad, ¿no? Cristian, y creo que Fernando también es de acá, de Baja California, es una entidad con mucha gente joven, ¿no? El 50% de la población se encuentra en un rango, o sea, son ciudades jóvenes donde tenemos que despertar el interés por las juventudes para que participen de los asuntos públicos, y en particular a demandar mejores gobiernos, ¿no? Gobiernos responsables, gobiernos que den resultados, ¿no? Entonces, pues en eso han dado, o sea, en diferentes proyectos. Hoy en día formo parte de una colectiva que se llama Vigilancia Ciudadana, ¿no? Entonces nos interesamos mucho de la Contraloría Social, de la Contraloría Ciudadana, bueno, social como colectiva, ciudadana en lo personal, cada quien hace cosas. Entonces, preguntamos al gobierno, ¿no? Tratamos de ayudar y poder incidir en asuntos públicos desde nuestra área de expertise. Y también capacitamos a jóvenes, ¿no? Sobre todo en la promoción del derecho a acceso a la información, y el otro que es la protección de datos personales, sobre todo ante también el advenimiento de la tecnología, ¿no? Que hoy en día pues te piden datos para todo. Entonces en eso andamos trabajando de cerca con las juventudes. Unos temas son súper acartonados, ¿no? Entonces tienes que empezar como con temas que les afecten diariamente, ¿no? La luz de su calle, el que te para la patrulla, que en Baja California acaba de salir un diagnóstico sobre detenciones arbitrarias, ¿no? Las diferentes juventudes y sus diferentes adscripciones a grupos, ¿no? Que los pancos, entonces... Totalmente de acuerdo, Jair. Que ver con eso, ¿no? Entonces, ahí dejo mi intervención. Hay mucho que contar, pero, o sea, podemos activar nuestra ciudadanía desde lo individual y a través de lo virtual, pero también en lo colectivo, ¿no? A través de cosas que yo ya hago, si patino, si voy y corro, o sea, demandando que, o sea, ¿por qué está oscura la calle si pagamos un impuesto sobre eso, ¿no? Entonces, Total. pues, ahí va mi participación. Gracias. Perfecto, Jair. Bien, como
como nos comentas, ¿no? Digo, todavía México en general, todavía estamos en esa curva donde es un país todavía joven, ¿no? O sea, todavía podemos decir que todavía nos falta, todavía tenemos ahí el bono demográfico, todavía un poquito ahí medio alcanzamos, ¿no? Ahí estamos todavía, ¿no? Entonces, creo que es importante esta invitación que haces a los jóvenes a participar desde cualquiera que sea el área de interés que ellos tengan, ¿no? Bien, me gustó mucho que haces el comentario desde el muchacho que le gusta andar en la patineta, igual puede ser el muchacho, el deportista, pero igual puede ser el que le gusta la academia o al que le gustan las artes. Creo que desde cualquiera de esas perspectivas los jóvenes pueden y es necesario que participen, ¿no? Creo yo que lo que buscamos nosotros como asociaciones es eso, ¿no? Es decirse a los jóvenes que ellos son un actor muy importante, y que si ellos se interesan en combatir el tema, pues mucho más rápido vamos a salir de esto, ¿no? Y ahorita, haciendo alusión hacia los jóvenes, me da mucho gusto presentar a Ilse Estrada. Ahí se acaba de integrar con nosotros. Para mí es un gusto enorme. Les voy a dar una pequeña semblanza de ella. Ilse es estudiante de último año de la licenciatura en Política y Gestión Social. Ha sido líder y voluntaria de diversas iniciativas educativas y sociales en Chile, Colombia y México desde el año 2016. Actualmente realiza una pasantía en anticorrupción y transparencia dentro de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, una asociación civil, le llamamos de primer piso, son esas asociaciones grandotas, así, las asociaciones que tienen el tema. O sea, si alguien le quisieran preguntar a alguno de los jóvenes que se encuentre en la transmisión, a otra persona joven igual que ustedes en el tema de corrupción, Ilse es la experta, ¿no? O sea, Ilse es la experta en este tema, ¿no? Entonces, Ilse, la pregunta es más o menos, desde tu experiencia, ¿cómo pueden incidirse los jóvenes en el tema anticorrupción? Y en este caso, ¿en qué proyectos has trabajado o sigues participando donde los jóvenes combaten la corrupción? Si nos puedes platicar tu experiencia, Ilse, por favor. Claro, Cristian, muchísimas gracias por invitarme. Y pues tal cual, yo creo que comparto mucho un punto que dijo Yair anteriormente, que es que los jóvenes podemos aportar desde lo que más nos gusta, ¿no? Desde lo que somos y desde la edad que tengamos. O sea, yo creo que yo empecé este camino a una edad, pues no sé, a los 16, 17 años, y creo que fue basado en una preocupación súper grande, que era que cómo era que nuestros derechos educativos pues no siempre se cumplieran, ¿no? O sea, no siempre teníamos a los mejores profesores o no siempre teníamos las condiciones adecuadas en la escuela. Entonces, pues eso me fue encauzando a saber, pero ¿por qué es que la educación en México es tan precaria? O sea, ¿por qué no tenemos ciertas condiciones, ciertas habilidades que en teoría deberíamos tener? Entonces, pues a raíz de eso hice un diplomado en políticas de juventud en la UNAM y fue cuando ya pude aterrizar de manera más amplia qué era lo que ocurría, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues la política pública que se encauzaba a los jóvenes no se desarrollaba con base en sus intereses. O sea, en muchas ocasiones quienes formulaban la política pública, pues eran personas que no precisamente estaban involucradas en temas de juventud y que pues no eran jóvenes. Y lo cual pues es súper triste porque pues México tiene más o menos el 30% de la población joven, que es esta edad de 18 a 30 años, y pues ninguno de nosotros tal cual en muchas ocasiones nos preguntamos cómo es que funciona la dinámica de los partidos políticos, por ejemplo, o cómo es que funciona la asignación de presupuestos, o cómo es que existen ciertos funcionarios públicos y cómo se puede llegar a esos cargos, ¿no? Entonces, pues a partir de la incidencia en ciertos proyectos, sobre todo de voluntariado, pude darme cuenta que era como ciertos puntos específicos que nos hacían falta y era justamente la manera en la cual nosotros mencionado, una de esas cosas es sin duda la educación, pero además de ello, como era también en temas de alimentación o en nuestros temas de creatividad o de esparcimiento. Entonces, pues mucho de eso iba encauzado pues a que no teníamos como tal una participación que fuera estable y que fuera
Ilse, te nos fuiste un poquito, Ilse. Tal cual. A ver, ahí sí. Ahí está, perfecto. Ahí te escuchamos otra vez. Te nos fuiste un segundito nada más. Ok. Ahí Pues está, ahí te ahorita, escuchamos perfecto. súper, Cristian, gracias. Ahorita estoy dentro de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, en donde trato de encauzar todas estas experiencias de voluntariado que en algún momento tuve, en las cuales pues pude percibir de manera más amplia cómo los jóvenes no teníamos tanto acercamiento o tanta incidencia, porque pues a veces nuestros intereses no eran como tan representados, o más bien nuestros intereses tal vez no eran tan compartidos, porque en muchas ocasiones no compartimos lo que queremos, no porque no lo sepamos, sino porque no consideramos que sea algo relevante, cuando en realidad sí lo es. O sea, como he mencionado anteriormente, si me pudieron escuchar, el 30% de la población es joven y esos jóvenes dentro de 10 años van a ser personas activas totalmente, profesionalmente y demás. Y pues se supone que tenemos que construir, por ejemplo, la manera en la cual se gestiona el Estado dentro de 10 años. Entonces, pues eso sería como un poco de mi experiencia, acotando un poquito atrás lo que estaba diciendo de Etos, no sé si se escuchó. Ahorita pues apoyo proyectos que tratan de incidir aún en población joven, en las brigadas juveniles en el estado de Chiapas, acá en Baja California, un poco en el tema de cómo los chicos pueden representar cómo perciben la corrupción. Y pues en términos de experiencia, yo creo que una de las cosas más lindas que me llevo es que siempre hay esfuerzos que se van sumando y que realmente hace falta tener mucha apertura, inclusive con edades más tempranas, ¿no? O sea, que los ejercicios de participación se puedan hacer desde las preparatorias, desde las secundarias, desde hacer un ejercicio como una representación de candidatos escolares o inclusive concursos de debate. Creo que ahí empiezan los primeros ejercicios para que la juventud se pueda involucrar en estos temas. Perfecto, Ilse, perfecto. Muchísimas gracias por tu, ahora sí que por cómo nos platicas tu experiencia desde una persona muy joven, ¿no? O sea, este, este webinar tiene la idea y el objetivo de personas jóvenes que están en el área de corrupción, nos digan, y ella se ríe un poquito porque digo jóvenes, pero somos más o menos jóvenes, ampliando la brecha un poco, pero bueno, pero esa es la intención, ¿no? Ver esta parte y que los jóvenes que nos estén escuchando, los y las jóvenes, se puedan proyectar en lo que tú comentas, en lo que comenta Yede, en lo que comenta Yair, en lo que comenta Fernanda, cómo ustedes son casos de éxito de jóvenes que están incidiendo en el tema de corrupción. Y si nos están escuchando, yo les diría, la corrupción es un abanico enorme, o sea, Claro. se encuentra por cualquier lado, es multifactorial, entonces es importante que todos estos jóvenes que tengan la inquietud de buscar combatir la corrupción, vean en estos ejemplos que sí existe la forma para combatirla, ¿no? Que sí existen los caminos y aquí tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? Muchísimas gracias por platicarnos sus experiencias, desde dónde participan, desde dónde están ahorita, y en esta segunda ronda lo que me gustaría es, una vez que ya nos platicaron desde su experiencia y desde los proyectos donde han trabajado o participan, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el consejo que le dan al joven que nos está escuchando? ¿Cuál es el consejo directo para ellos? No nada más el qué tienen que hacer, sino cómo los incentivan, cómo se incentivaron ustedes para estar en este tema, ¿no? Entonces, se los dejo así muy general porque sí me interesa que lo que se lleven estos jóvenes es el consejo de alguien que ya está haciendo este trabajo, que ya está incidiendo, porque los cuatro que están aquí, esos cuatro especialistas que ustedes ven en su pantalla, son expertos que ya ahorita ya están incidiendo en el tema, ¿no? Entonces creo que es muy importante que ustedes les brinden un consejo, así como ustedes, seguramente alguien les brindó algún consejo, o qué consejo les gustaría decirse a los jóvenes que les hubiera gustado a ustedes que les hubieran dado, ¿no? Creo que eso es bien importante y me quedo con mucho de lo que dijo Ilse, pero con una cosa que dijo que es muy puntual. Ella comentaba que los jóvenes que se encuentran hoy en 10 años van a estar en esos lugares de toma
de decisiones. Y eso es totalmente correcto, ¿no? Las personas que vienen atrás de nosotros son quienes van a venir y van a tomar las decisiones, así como nosotros vamos a tomar las decisiones hoy en día de los que alguna vez estuvieron en nuestro lugar, ¿no? Entonces, creo que es importante ir alimentando este círculo, ¿no? Entonces, para que me puedan responder la segunda pregunta, más que nada el consejo, me gustaría que ahora lo hiciéramos en diferente orden. Me gustaría que empezara Yair, después de Yair, Fernanda, después de Fernanda, Ilse, y al final, Yede. Por favor, adelante. Híjole, pues no es como muy fácil dar consejos, pero, o sea, finalmente tiene que gustarte algo, ¿no? O sea, si no te gusta, pues no lo vas a hacer. Entonces, pues somos diferentes, pensamos diferentes. Más bien, creo que más que consejo, hay una cuestión de empatía, ¿no? De empatía, ¿no? De no indolencia. Entonces, creo que en ese sentido, y pues que te guste, es participar en los asuntos públicos que te llenen, que te gusten, y eso te va a llevar a un segundo nivel, ¿no? Que es ese exigir que se cumplan los derechos humanos, ¿no? Porque hablo de derechos humanos porque los derechos humanos, pues la educación es un derecho, todo, o sea, entonces si se cumplen, pues vamos a, de cierta manera, ser gobiernos responsables, porque finalmente son los que deben, ¿no? Cumplir derechos humanos. Entonces, primero, pues que te gusten las cosas, o sea, que te guste algo, y luego participar, ¿no? De los asuntos públicos que te afectan directamente, y luego, pues, lo otro, ir a reuniones, ¿no? De vecinos, si quieres, o a lo mejor no, activar tu ciudadanía digital, etc., etc. Entonces, pues, no consejos, sino que haz lo que te guste. Pero sí hay que exigirle al gobierno, porque sí cobra muchos impuestos, sí, entonces que sea efectivo, ¿no? Y pues por ahí puede ir la asunto. Hay un hartazgo generalizado. Entonces, no, finalmente somos parte de México, ¿no? O sea, entonces, pues hay que construir cómo, pues exigiendo, señalando, etc., etc. Muchas gracias, Yair. Creo que en lo que comentas, creo que todos estamos a lo mejor en la misma línea en el sentido del hartazgo general, ¿no? O sea, todos decimos, bueno, o sea, pagamos impuestos, nuestros papás pagan impuestos, nuestros hermanos, o sea, pagamos impuestos y el dinero que tiene este gobierno, pues es dinero de nosotros, ¿no? O sea, es dinero de nosotros que ellos administran, ¿no? Que nosotros les damos la facultad para que lo administren, o sea, no es ah, bueno, es su dinero y que ellos hagan lo que quieran, ellos son los políticos, ellos son los especialistas en la política pública. A ver, señores y señoras, no, o sea, ese dinero es de nosotros, o sea, ese dinero lo está sacando de mi bolsillo, del bolsillo de mis papás, del bolsillo de mis hermanos, del bolsillo de mis compañeros y compañeras. Entonces, claro que tenemos todo el derecho a exigir cuando un funcionario te dice, oye, verte, no me exijas. Ahora, claro que tengo todo el derecho a exigirte. A ver, no sé qué es lo que no entendemos como sociedad. Entonces, cuando la gente dice, es que yo no quiero participar, es que siempre es lo mismo. Bueno, tendrán razón por el cual dicen eso, pero también entendamos que es nuestro dinero, entonces con más razón tenemos que participar, ¿no? Entonces creo que esa parte, Jair, es bien importante y qué bueno que se lo mencionas a los jóvenes, desde que les hacemos esta invitación a que exijan, ¿no? ¿Por qué? Porque es su dinero, así de simple, y que hagan lo que les gusta. Y seguramente eso que les guste tiene que ver un poco con la corrupción, porque como les comentaba, la corrupción está en todos lados. Entonces, lo que les guste, van a encontrar ahí el hilo conector. Fer, si nos puedes dar o les puedes dar a los y las jóvenes un consejo, o a lo mejor, como decía Yair, no un consejo, sino a lo mejor algún, ¿cómo le podríamos decir? Les podrías a lo mejor incitar, no, hoy no se me fue la palabra, pero creo que nos podemos quedar con el consejo. ¿Qué consejo les podrías dar sin que necesariamente sea una orden, que no lo ven así, que lo ven como un consejo de amigos? ¿Qué les podrías decir, Fer? Sí, claro que sí, pues, ¿qué consejo, no, se le podría dar a los jóvenes para que se sumen a este combate? Bueno,
la verdad es que deben de continuar con ese ímpetu que esta etapa trae consigo naturalmente, ¿no? Es una etapa en donde todo lo creemos posible y eso es necesario, o sea, ese tipo de mentalidad llega a un punto en el que es necesario porque solo así se pueden realizar esos pasos tan importantes que a lo mejor son pasos pequeños en algún momento, pero van a ser constantes, ¿no? O sea, como dijeron, las generaciones de jóvenes continúan y continúan llegando, entonces siempre es bueno tener tu renovado y con las experiencias que pues el pasado va dejando, ¿no? Con lo que ya funcionó, con lo que no funcionó. Y yo digo en específico esto del ímpetu, del no quitar el dedo del renglón, porque me gustaría poner como ejemplo que, por ejemplo, en el ciclo de atención a los problemas sociales existen diferentes etapas. La primera etapa es la etapa anterior al problema, es cuando se sabe que existe una condición social indeseable, pero no se hace mucho al respecto. Luego, la segunda etapa es el descubrimiento y el entusiasmo eufórico de ese problema. Es cuando el público se da cuenta que eso existe, que eso trae daños consigo, y entonces todos los actores quieren hacer algo, ¿no? Es un poco en la etapa en la que nos encontramos ahorita, en donde se encuentra haciendo mucho eco en todas las perspectivas de corrupción, política pública, sociedad civil. Es una etapa que, digamos, hace unas décadas pues no se venía bien, ¿no? Luego viene la percepción del precio del progreso, ¿no? En donde se cae en cuenta que es necesario pues muchos recursos y mucho esfuerzo por parte del gobierno, por parte de la población, y entonces como que empieza ya no a ser tan atractivo el asunto. Y entonces aquí por eso hago este listado, porque está el cuarto paso, en la cuarta etapa de esta cadena, ¿no? Que es el descenso paulatino de la intensidad del interés público. Entonces, pues viene el desánimo, viene el aburrimiento y se desvanece la atención del problema. Aquí es donde los jóvenes tienen un papel primordial. No dejar que esa cuarta etapa suceda, que de repente pues la corrupción ya se dio por sentado, que dentro de lo que cabe es algo que ya sucedió. O sea, si vamos para atrás en la historia de México y de muchos países, pues ya ha habido movimientos fuertes, ya ha habido intentos fuertes, y como no se logra solucionar, pues como que ahí se deja de lado y continúa siendo parte sistemático. Entonces hay que tener muy en claro que no podemos, como consejo, ¿no? Hay que quitar el dedo del renglón, por más difícil que parezca, sí se necesitan esfuerzos, recursos y cambio de muchas actitudes, ¿no? Así que hay que aprovechar esa fuerza, esas ganas de cambio para aspectos positivos, aspectos que nos contribuyan a forjar una sociedad más justa, más equitativa. Pues nosotros los jóvenes, ustedes los más jóvenes, tienen en sus manos una capacidad de organización y de distribuir información más fácil y más rápida que la que jamás se haya tenido, ¿no? Entonces, esos esfuerzos se pueden hacer desde los colectivos de participación ciudadana, desde el gobierno, desde la academia, y pueden tener más eco positivo hoy que lo que jamás se ha tenido, ¿no? Entonces, pues principalmente es eso. Creo que también mencionabas, Luisen, de la motivación para estudiar este tema, y bueno, la verdad es que la corrupción en sí hace más difícil que se combatan los grandes problemas, como la pobreza, la desigualdad, la protección al medio ambiente, lo que sea, si no existe un adecuado control del manejo del presupuesto público. Entonces, claro que si no se combate la corrupción, aunque intentemos con las mejores técnicas, con las mejores herramientas, solucionar los problemas, es muy difícil que tengan éxito. O sea, la gravedad de la corrupción, pues, ¿qué es, no? O sea, reduce el crecimiento, el bienestar general, obstaculiza inversión económica y muchísimos otros. Incluso algunos datos de organizaciones internacionales dicen que el costo de la corrupción es de hasta 2.3 trillones de dólares al año, lo que equipara al 5% del Producto Interno Bruto mundial. O sea, es muchísimo, y lo que se puede hacer con ese dinero es, bueno, monumental, ¿no? Entonces debemos de ser conscientes que estos fenómenos como la corrupción pues interfieren con el tránsito hacia un correcto desarrollo, ¿no? Y bueno, mi motivación es esa, que para estudiar estos temas de corrupción debemos de ser también capaces de aportar más y mejores formas de combatir este problema. Porque, bueno, los mecanismos tradicionales, ya hemos visto, no han funcionado de la manera esperada, ¿no? Como mencioné anteriormente, pues no se puede esperar que adoptemos
copiando básicamente el modelo que resultó en un país y pensar que en México va a ser exitoso, porque pues cada país, cada región, cada estado tiene su composición, su característica específica. Y bueno, ya sabemos, la participación de los jóvenes es indispensable, tanto por el papel central que pueden adoptar en cualquiera de las aristas del triángulo virtuoso, ya sea que se incorporen al mundo de la investigación, o el social, o puestos de gobierno, pero también es porque estos grupos se encuentran más abiertos a conocer pues, nuevas ideas y nuevas prácticas, lo que lo hace un grupo indispensable para combatir la corrupción. Y bueno, hay que cambiar, como se mencionó anteriormente, ¿no? Ese enfoque de democracia delegativa, del clásico solamente voy a votar una vez cada determinado tiempo y dejo que los gobernantes hagan todo el trabajo, y ahí les dejo la chamba. Pues no va a funcionar, no funciona así, y no es por decir, pobrecitos, los gobernantes no pueden solos, ¿no? No, es más bien, o sea, en parte sí, en parte los problemas complejos como lo es la corrupción son tan difíciles de atacar que un solo gobernante o los gobernantes no lo van a hacer solos. Se necesita, como dijeron, pues es multiactorial, multifactorial, pero también porque el dejar las cosas así de manera delegativa, pues da puerta a que las cosas se continúen haciendo en lo oscurito, ¿no? Que no haya claridad, que no haya transparencia en los procesos gubernamentales. Y por eso hay que pasar a cambiar esa cultura democrática tradicional de delegar todo a los gobernantes a una cultura democrática participativa. Y aquí es donde los jóvenes tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de hacer llegar esa información. Nosotros, en muchos sentidos, tenemos muchos privilegios al haber podido llegar al nivel educativo universitario o de maestría, doctorado. O sea, es un privilegio que la mayoría de las personas en el país no lo tienen, y por lo tanto tenemos acceso a mejor y más información. Y eso es nuestra responsabilidad también con las tecnologías que se tienen hoy en día, hacer llegar esa información a las localidades más vulnerables, a los grupos más vulnerables, para que se sepa que la acción ciudadana funciona, que se sepa que se pueden exigir, que pueden controlar. Y esa es una de las formas en que los jóvenes pueden incidir. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Perfecto. Estamos, creo que totalmente de acuerdo en lo que nos comentas y creo que muchas veces las personas que no cumplen con las leyes, las personas que juegan chueco, por así decirlo, los que incentivan la corrupción, le apuestan a eso que tú vienes, te lo dices, ¿no? Le apuestan a eso, al cansancio, al hartazgo de la gente, de que ya ves que ya no lo combatas, o sea, no le vas a ganar, la carrera que están haciendo ellos es a la larga, ¿no? Y tenemos que entender nosotros que también tenemos que correr también nosotros el maratón, o sea, nosotros no tenemos que hacer la carrera rápida y ganar el día de mañana, ¿no? Es una carrera larga, ¿no? Entonces ellos le apuestan a que nos cansemos, bien lo comentabas tú en estas etapas, ¿no? No hay que dejar que llegue esta última etapa del cansancio, del decaernos, ¿no? Y no se vale decir que es que la corrupción ha existido siempre, y es que la corrupción, si nos ponemos a ver desde Roma, desde lo que quieras, siempre ha estado ahí. Eso no significa que esté bien, o sea, no significa que esté bien. Entonces, no se vale esta parte, es que siempre ha estado ahí, ¿no? Eso no significa que esté bien, y si no está bien, tenemos que hacer las cosas bien. Es así de sencillo, ¿no? Ilse, te cedo la palabra para que le comentes a las y los jóvenes cuál es tu consejo hacia ellos, cómo le hacemos, Ilse, para que este tema, y lo digo muchas veces en algunas pláticas entre jóvenes, pues cómo le hacemos para hacer que este tema sea sexy, ¿no? O sea, la otra vez lo platicamos ahí con Jair, que sea sexy, que sea un tema que nos guste, que nos apasione. O sea, cómo le hacemos, porque a veces pensamos en corrupción y, ay, no, pues qué pesado, es aburrido, no, o sea, ¿cómo le hacemos para que nosotros que estamos aquí, nosotros 5, que nos interese el tema y nosotros lo vemos como un tema interesante y sexy? ¿Cómo le hacemos para que los jóvenes también lo vean así? ¿Qué nos puedes decir, Ilse? Sí, Cristian, tal cual. Pues yo creo que a una edad un poco más corta, siendo adolescente, pues sí, justamente esos temas pueden parecer triviales, ¿no? Y aburridos,
pero como mencionaba, yo creo que aquí están los ganadores del concurso de TikTok, felicidades. Yo creo que una de las primeras cosas es justamente que te animes, ¿no? A representar lo que tú sientes, lo que tú piensas, etcétera. Y yo creo que la oportunidad que ya tuvieron por el hecho de concursar, pues les puede abrir muchísimas más puertas. O sea, yo creo que hay muchísimas becas que están disponibles del Instituto Nacional de Transparencia, del INJUVE, de la ONU. Entonces, la verdad es que a esa edad las becas son increíblemente, o sea, demasiadas. Yo creo que el primer consejo sería apliquen a todo, absolutamente todo, porque si ya tienen la espina de que eso es lo que les gusta y que posiblemente puede ser un camino profesional, la verdad es que la oportunidad que pueden tener de encontrar a personas que tengan el mismo perfil que ustedes, inclusive perfiles muchísimo mejores y además o sea, laterales y también multidisciplinarios y también de muchas nacionalidades, pues se encuentra abierto. La verdad es que eso al mismo tiempo te va dando como dosis de inspiración para que tú quieras seguir y pues también para que tú nunca pares de aprender, porque yo creo que además de ellos, como menciona Yair, es un tema de rol de ciudadanía. Apoyo mucho eso y apoyo mucho lo que dijo del tema de empatía, porque tal cual es eso. O sea, si no te sientes totalmente atraído a estudiar como tal ciencias sociales, alguna carrera en ciencia política o en derecho, quizá te llame la ingeniería o quizá te llame la medicina, no lo sé, pero de todas maneras, en todas ellas vas a terminar siendo un ciudadano y tienes que ser un ciudadano responsable que al mismo tiempo se preocupe por las cosas que ocurren en su área, ¿no? Si llegas a ser director de un hospital, en algún momento vas a tener una auditoría, en algún momento muchísimas vidas van a estar a favor, digamos que van a estar representadas por ti en cierta manera, ¿no? Entonces, pues vas a tener de cerca quizá algún caso de corrupción o posiblemente tú puedas tener las herramientas para evitarlo. Entonces ese sería el segundo consejo, o sea, nunca parar de aprender porque realmente si te incursionas en muchísimas áreas, puedes al final del día tenerlos. Yo creo que como experiencia personal, a mí me gustaría compartirles que además de mi perfil, también me gusta muchísimo la industria aeroespacial, entonces pues yo todo el tiempo fui como una fanática de la ciencia ficción, ¿no? Leía demasiados libros a esa edad y pues en algún momento se presentó la oportunidad para ir a Estados Unidos, a la NASA, y hacer un tema de investigación de los riesgos geopolíticos y biológicos de la llegada del hombre a Marte. Entonces, pues una de las cosas que a mí más me llamaba la atención y que más me movió estando ahí en el Kennedy Space Center fue que muchas veces en países de América Latina como el nuestro, las carreras científicas de personas se ven frustradas por actos de corrupción. O sea, un acto de corrupción a pequeña escala desde que, no sé, por ejemplo, yo lo pongo en perspectiva otra vez de educación porque es lo que más me apasiona y lo que más he vivido de cerca, es el tema de que si un director, por ejemplo, puede tomar cierto presupuesto o así vamos escalonándonos hasta llegar al secretario, pues evidentemente va a haber como se van limitando ciertos sueños, ¿no? No solamente de las personas que pueden llegar a ser científicas, sino como acabo de mencionar, en todos los ámbitos. Entonces, pues nunca parar de aprender justamente te permite eso, darte cuenta de manera multidimensional cómo es que funciona el mundo y, por supuesto, cómo es que se ve afectado por fenómenos, como acabas de decir, Cristian, multifactoriales y multidimensionales, como pueden llegar a ser la corrupción o la pobreza. Y yo creo que un tercer consejo sí sería que no escatimen esfuerzos en no pedir ayuda, o sea, no decir, ¿sabes qué? Creo que esto no es para mí, o ¿sabes qué? Yo creo que esto no me interesa de una manera tan amplia, sino al contrario, o sea, involúcrense más, o sea, yo creo que mi contacto va a quedar abierto para cualquiera de ustedes si gusta escribirme o si gusta escribirle al equipo de Ethos, particularmente en el área en el cual estoy, que es anticorrupción y transparencia, pues para poderlos apoyar en caso de que requieran, no sé, algún apoyo respecto a lo que tienen dudas, cómo es que nosotros nos involucramos en los temas, cómo es que hacemos la investigación, cómo es nuestro día a día, por ejemplo. Y quizá algún día pues ustedes puedan ser pasantes igual o de una u otra organización. Y pues yo creo que eso también es súper importante, involucrarse y hacer siempre conciencia sobre que nuestro valor es súper, súper relevante, porque pues si nosotros detonamos algo en un lugar, ya sea en una escuela o en una comunidad, yo creo que de ahí parten muchas cosas y yo creo que esa es una visión que comparto con mis compañeros que han hablado anteriormente. Muchísimas gracias por darnos tu perspectiva desde tu espacio, desde tu juventud, que es muy rica para nosotros y supongo que también para las personas que nos acompañan en redes, ¿no? Creo que te tomamos la palabra en la parte de que estamos abiertos y dispuestos a cualquier persona que quiera contactarse con nosotros
para ver de qué manera ellos o se pueden sumar o les podemos brindar alguna información que sea de su interés y que vean que las puertas están abiertas, porque la intención de este tipo de webinars es eso, ¿no? Es invitarlos a que participen, ¿no? Y nosotros somos un eslabón más y somos un apoyo más para que ellos sigan por ese camino, ¿no? Entonces, Ilse, la verdad que muchísimas gracias por tus palabras. Y pues bueno, lo hice a propósito para hacerle la vida un poco más complicada a Yede. Y dije, ¿sabes qué? Que sea la última, cuando ya todo el mundo dio su conclusión, y entonces Yede tiene que inventarse realmente una conclusión muy complicada. Pero no es cierto, Yede, yo sé que tú tienes la experiencia, has trabajado mucho este tema, conoces este tema y eres un referente en esta parte, tanto de una asociación local cómo influye en lo nacional, ¿no? Y sí me gusta mucho reconocer esa parte de YEDE, de la Asociación de Ciudadanos por la Transparencia, de cómo una asociación local del sur de México incide en la parte nacional, ¿no? Entonces, a propósito fue que te dejé la palabra al final, Yede, para que batallaras más. Adelante, Yede. Gracias. Gracias por ese reto, Cristian. Bueno, primero tengo que decir que ya tengo un crush por Ilse, ¿eh? Ilse, te buscaré después para ver si quieres venir a Cancún a hacer prácticas, pasantías, que se preocupen estos. Después la vamos a hablar. Sin querer ser repetitiva en lo que han mencionado Fernanda, Yair y la misma Ilse, quisiera... ahorita escribía como algunas, o sea, si tuviera a mi grupo de jóvenes y mujeres, hombres y mujeres frente a mí, ¿qué les diría, no? O sea, como sin sonar a la tía Yede, ¿no? Pero tratando un poco como desde la experiencia, es la corrupción ya nos limita, ¿no? Limita a nuestra familia, limita a nuestra educación, limita inclusive al sector empresarial, es decir, es un problema que ya está presente. Y el tema es cómo le vamos a entrar para que no siga reproduciéndose a otras generaciones, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser como joven, ¿no? Tu granito de arena para evitar que nosotros le llamamos desde aquí una segunda pandemia, una tercera pandemia que nos ha acompañado lamentablemente en Latinoamérica por siglos, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos evitar que esto se siga reproduciendo? Y mi primera recomendación o invitación sería cuestionar, ¿no? Y lo decía un poco Yair, lo ponía también Ilse en los ejemplos. Cuestionar cómo funcionan las cosas, funcionar cuál es nuestra relación con el gobierno, funcionar cómo se toman las decisiones, cuestionar inclusive si existe justicia en la distribución de los recursos. Y ahí pareciera que es algo lejano al tema de corrupción, pero no, es solo cuestionando nos vamos a encontrar así brotes de cosas que ya hemos normalizado, ¿no? Desde Ciudadanos y Ciudadanas por la Transparencia, nuestra primera tarea es la desnormalización de la corrupción, ¿no? Es decir, no forma parte de nuestra cultura, es una práctica que hemos normalizado, pero nuestra primera chamba va a ser la desnormalización, y eso solo se logra cuestionando el status quo, ¿no? Entonces, la primera invitación es cuestiona tu entorno, el cómo se dan las relaciones. Si estás en la escuela, ¿no? Cuestiona el cómo se toman las decisiones, inclusive la representación juvenil en estos espacios de toma de decisiones, cuál existe, no existe, es ir más allá de lo evidente, le llamaríamos, ¿no? Y inclusive preguntarnos o cuestionarnos si existen espacios para las juventudes, ¿no? Y esos espacios, ¿quiénes los están tomando, no? Si decía Ilse, ¿no? Si son personas con los perfiles de juventudes. Por ejemplo, a mí si me ofrecieran el Instituto de la Juventud, por congruencia en este momento diría, ¿qué pasa? O sea, ya paso los 30, ni de loca entraría por una cuestión de cómo se construyen las políticas públicas. Pero lamentablemente hay personas mayores de 30 en esos espacios y haciendo política pública para jóvenes de 18, de 19 y de 20, ¿no? Entonces, este tipo de cuestionamientos nos van a permitir acercarnos a una problemática como la corrupción. Entonces, esa sería como mi primera recomendación. 2, sería encontrar esos espacios para hablar sobre corrupción. Nosotros ahorita el webinar es un espacio, pero reúnete entre 2 o 3 personas y habla qué está pasando con el tema de la corrupción en tu espacio más cercano. No le quiero poner como una esfera, ¿no? Puede ser, decía la escuela, pero también mi comunidad, ¿no? El tema de la luz, lo decía Yair, es decir, hablemos sobre la corrupción.
este chip que nos han metido que en la mesa no se habla de política y de religión. Nosotros decimos, hablemos sobre política y religión en estos espacios porque es como se debe construir una nueva forma de pensar de la ciudadanía. Entonces, hablemos sobre anticorrupción, sobre qué pasa, inclusive las noticias, qué dicen las mañaneras, qué está pasando en mi estado, quién está gobernando, cómo está gobernando. Es un primer acercamiento. Entonces, sería cuestionar y encontrar esos espacios para hablar, pero inclusive crear esos espacios. Es decir, decía, y si hay pasantías, hay estos espacios, pero aquí, y pongo el ejemplo de Cancún, lamentablemente, a diferencia de la zona norte, y que me da tanto gusto, es muy difícil encontrar oferta educativa en temas sociales. Aquí está concentrado el 90% económico-administrativo, dejando a la sociedad civil el cargo de formar ciudadanía, ¿no? Entonces, la responsabilidad es doble. Nosotros tenemos un foro, se llama Foro Transformar, aproximadamente de 2,000 a 2,500 estudiantes. Es el único espacio donde se puede hablar de temas de política y anticorrupción, porque la mayoría de las carreras son turismo, negocios. Por lo tanto, el nivel de responsabilidad es doble. Si en el norte está esa oferta de licenciaturas y de maestrías, apropiense, tómenlas, inclusive busquen crear estos espacios. Y llamaba a crear esos espacios porque aquí han surgido como de ideas de jóvenes los hackatones, ¿no? Chavos y chavas de ingeniería tratando de solucionar con una temática un problema público. Esa es una manera de crear ciudadanía. Y nosotros inventamos algo, un poco porque teníamos estudiantes de universidades privadas de derecho, los reglamentatones, de reglamento, que era a partir de análisis de reglamentos y de leyes, identificar posibles cambios hechos por los jóvenes, desde cómo se eligen los comités vecinales, ¿no? Cómo se elige al representante de la Comisión de Juventud. Es decir, esos espacios son creados, inclusive Wikipolítica y otros espacios que son mucho más juveniles, han puesto estos como nuevos ejercicios, que es política y chelas, ¿no? Ok, este es el espacio, ¿no? que hay que hablar del tema, vamos a hacerlo, ¿no? O café y política. Regresemos a esa comunicación, ¿no? Que nos va a permitir identificar ideas, ¿no? Entonces ya me quedaría al menos con esos dos, y tal vez le sumaría el último que dice Ilse, y me uniría, es cuestiona, encuentra espacios para hablar sobre esto, y el tercero es acércate al que más confianza le tengas, ahora sí, para hablar sobre temas de anticorrupción. Puede ser una organización local, puede ser una organización nacional e inclusive internacional. Hay quienes están apoyando a jóvenes para entrar a esta nueva ola generacional de anticorrupción. Entonces, ese sería mi tercero, ¿no? Pide ayuda a quien más confianza le tenga. Cambio federal. Muchas gracias, Yede. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias por tu invitación a las y los jóvenes a que se sumen. Gracias a la invitación de todos ustedes que hacen hacia ellos, hacia ellas, de sumarse, ¿no? De entender que los jóvenes no son nada más los jóvenes, las jóvenes, no, son un actor principal en esta lucha, ¿no? O sea, que ellos se vayan con ese mensaje el día de hoy, ¿no? Ustedes son importantes para esta lucha. O sea, sin ustedes no podemos, así de sencillo, sin ustedes no podemos, sin ustedes no se puede, ¿no? Entonces, aprovechando la pauta que nos marcaba Yede, aprovecho para hacerles el comentario que desde Tierra Colectiva ya tenemos el compromiso de desarrollar una serie de webinars. Este es el primero de algunos, donde la intención es traer especialistas jóvenes que trabajan la corrupción desde diferentes aristas para buscar cómo llegar a los demás jóvenes. Ahorita lo veíamos, ¿no? Desde el joven que pinta, hasta el joven que es deportista, hasta el joven que le gusta la academia, hasta el joven que trabaja en la parte industrial. Vamos a intentar llegar a esos espacios y a esos jóvenes, ¿no? Veo algunas cuestiones o preguntas que nos dejaron en Facebook. Por lo que yo entiendo y lo que leí en la parte del webinar, creo que contestaron ya muchas de sus preguntas en este espacio. No me quisiera extender más, creo que ya vamos pasaditas de la hora. Entiendo que ustedes, jóvenes,
no tienen todo el tiempo, sabemos que tienen muchas ocupaciones y muchas otras cosas que hacer. Yo les agradezco en nombre de tanto de Fernanda como de Ilse, como de Yair y de Yedel, que nos hayan acompañado. Les agradezco y les agradecemos desde Tierra Colectiva su tiempo, y no me queda nada más que darles las gracias personalmente a mis amigas y amigos, todas estas personas que están aquí en el panel. Somos amigos, y esta es una plática entre amigos y amigas, ¿no? Esta es una plática, como lo decía Yede, estamos hablando de corrupción, y esperamos que esta plática sea a lo mejor el parteaguas para que tú, joven, o tu amiga, vayas con tu otra amiga a platicar de lo que platicamos aquí, para que vayas con tus hermanos, con tus primos, con tus papás a platicar de lo que escuchaste aquí, ¿no? Para platicar qué está pasando en tu comunidad, para platicar qué está pasando en tu escuela, para platicar qué está pasando en tu municipio, en tu estado, qué está pasando en México. Eso es con lo que quisiera que se quedaran. Les agradezco a mis compañeras y a mis compañeros. Les robé el protagonismo al último, obviamente, tenía que ser así. Pero les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, y con esto vamos a dar por terminado este webinar. Yede, Yair, Fernanda, Ilse, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, seguimos en contacto y nos despedimos de las redes sociales. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Gracias a todos por estar aquí. Saludos y enhorabuena. Bye, bye. Igualmente, bye. Bueno, digo, ahorita ya sí se van a ir desconectando poco a poco. Yede, igual, ya que te quedaste aquí, Fer, se les agradezco sinceramente. Ya cortamos la transmisión. Muchas gracias por su tiempo a las dos. Ahorita me comunico con Yair y con Ilse. La verdad quedó muy bien. No sé si por ahí les va a llegar alguna otra invitación, entonces si las molesto, yo espero que ustedes otra vez estén dispuestos a participar aquí con nosotros. Yede, nos vemos pronto. Gracias. Fer, Sí. nos vemos. Claro que sí, Cristian. Bye, bye. 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 Nos vemos, bye, gracias. Muchas gracias.